Bienvenidos de nuevo a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar con el episodio de hoy, tenemos un mensaje breve pero importante para ustedes, nuestros valiosos oyentes. Nos encanta crear contenido que les llegue, y queremos mejorarlo aún más. Por eso necesitamos su ayuda. Primero, asegúrense de seguir o suscribirse a MIN Mayagüez, la patria que queremos, en Spotify o en su plataforma de podcasts favorita para no perderse ningún episodio. Activen las notificaciones, no queremos que se pierdan cuando publiquemos contenido nuevo. Segundo, nos encantaría saber su opinión. ¿Tienen comentarios sobre el tema de hoy? ¿Una sugerencia para un futuro episodio? ¿O simplemente quieren saludar? Déjennos un comentario o reseña, esto nos ayuda a crecer y asegura que hablemos de lo que les interesa. Pueden dejar sus comentarios en la sección de Spotify, escribirnos en redes sociales MIN Mayagüez, para unirse a nuestra lista de correo y recibir actualizaciones exclusivas. Muy bien, ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Muy buenos días, queridos Radio Escucha. Le hablamos desde el programa radial La Patria que Queremos, que es el órgano informativo y de educación política del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de acá de la zona de Mayagüez. Le habla David Rivera, hoy celebrando la efeméride del Sábado Santo. Sábado de Gloria. Sí. Sábado de Gloria. Y me acompaña mi querido y estimado compañero de lucha, Jorge Tantado Echevarría. Muy buenos días, David. Buenos días, Saludos. Ramón Herrera. Además de sábado de gloria, pero también es lo que llaman la Semana Santa, ¿no? Semana Santa. Creo que tenemos un pastor que nos va a corregir si estamos equivocados. Creo que empieza con un domingo de Ramos y continúa hasta el sábado de gloria. Pues, No, hasta el domingo de Pascua. Domingo de Pascua, ¿verdad? Sí, Pues, y mañana. pasando por el de gloria, que estamos ahora en el sábado de Exacto. gloria. Y con él vamos a estar conversando ya mismo. Ya mismo David dará los datos de él. Pero podemos saludarlo porque estoy casi seguro que nos está oyendo. Ya, pero queremos saludar al cumpleañero, Sí. profesor Jamón Ejera, que cumple hoy. Jamón, ¿cuánto cumple? 80, que no son 2 ni 3. Nadie imagina que tiene 80 y años. damos fe de la calidad de ser humano del compañero Jamón Ejera. Es un luchador independentista consecuente. Yo me siento sumamente honrado de que esté haciendo trabajo político con nosotros y que a sus 80 años conserve ese espíritu y esa memoria tan clara e inteligente. Así que felicidades, hermano. Y no soy más viejo, sino menos joven, que no es lo mismo. Así nos pasa a todos nosotros. Pues hoy vamos a tener un programa que lo hemos titulado Conversando con el compañero reverendo Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez sobre los movimientos cristianos en Puerto Rico. Pero antes de pasar con el compañero reverendo, siempre hacemos unos anuncios. Y es importante destacar que este programa se sostiene con el patrocinio de todos ustedes, todos los queridos radioescuchas. Si usted quiere aportar a este programa, pues mire, nosotros tenemos una ATH móvil donde usted nos puede depositar, enviarnos un dinero. Ese número es el 787-910-2721. Cuando marque ese número y hace su depósito, le va a aparecer Misiones Ezequiel Lugo Morales, que es el organismo del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de acá de la zona de Mayagüez. Importante también destacar que hoy, 4 de abril, se recuerda que un 4 de abril de 1980, la policía de Evanston, Illinois, detuvo a los compañeros que eran los que desarrollaban actividades de lucha armada en Estados Unidos, la FAN, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y fueron arrestados y salieron ¿en qué año salieron, Jorge? Bueno, el último que salió fue Oscar López, ¿no? Oscar López, que cumplió 34 años,
No me recuerdo cuándo salieron. El pero sé menos que fueron. cumplió fueron 18 años de condena. Y reafirmamos la voluntad y el derecho que tiene el pueblo puertorriqueño a utilizar todos los mecanismos de lucha para poderse descolonizar, incluyendo la lucha armada. Y es un derecho reconocido por las Naciones Unidas dentro de su resolución 151415, que si un país está sometido y es un país que está bajo dominación colonial, puede utilizar cualquier método de lucha para poder descolonizarse. También informamos que el miércoles 8 de abril se celebra el natalicio de Ramón Emeterio Betance, padre de la patria, allí justamente en Cabo Rojo. A partir ya de las 10 de la mañana se van a hacer las entregas de ofrendas florales y va a haber unos mensajes por diferentes organizaciones patrióticas ese día. Pero a partir ya del viernes 10 y sábado 11, pues entonces que se hace la actividad donde están los artesanos, donde está también hay mensajes políticos, y invitamos a todo el pueblo y muy especialmente al pueblo patriota, porque este año se cumplen 199 No estoy llevando la cuenta, te soy sincero. años. Ya estamos camino al bicentenario el próximo año. Así que todos a la jornada Betance. También informo que el día 16 al día 19 se celebra en San Juan el Festival Claridad. Es importante, como todos los años, primero leer el periódico Claridad y segundo participar del festival, porque es donde se puede recoger el dinero para que este importante rotativo, ¿verdad?, este periódico siga saliendo en estos momentos de manera digital. Y si alguien lo quiere comprar, pues se hace un compromiso con Claridad y se le envían una vez al mes a su residencia. Bueno, hoy tenemos al compañero reverendo Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez y queremos hablar sobre los movimientos cristianos en Puerto Rico. Buenos días, compañero. Muy buenos días, compañeros y aquellos y aquellas que nos escuchan a través de su programa. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos sumamente honrados que usted pueda estar con nosotros. Este programa, como le indicamos en una entrevista ya previa, hace 19 años que se hace. Gracias a la habilidad de un compañero que tenemos en la diáspora. Este programa sale por diferentes plataformas, sale por Spotify, por Amazon Music, por Audible, y se escucha en todo el mundo. Así que de esta entrevista, pues tan pronto la terminemos y el compañero la suba al aire, pues la va a poder disfrutar cualquier persona en horario diferido. Y le pedimos a los que nos siguen sábado tras sábado que compartan este contenido y también nos hagan sugerencias para futuros programas. El compañero Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez es reverendo bautista, posee un bachillerato en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Cuenta también con una maestría en Teología y una maestría en Divinidades de la Universidad Northern Bautista Theological en Illinois y es ministro ordenado, aunque retirado, como nos indicó, de las iglesias bautistas de Puerto Rico. Compañeros, buenos días nuevamente. Buenos días. Jorge. Yo, si puedes subirle un poquitito acá el audio, te lo voy a agradecer. Mira, nosotros conocimos al pastor el día, creo que fue el 4 de enero, luego del secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Fue el mismo día 3. ¿Fue el mismo día? Sí. El mismo día 3, sí. Nos movilizamos allá, como ya teníamos acordado, los diferentes movimientos patrióticos, incluyendo al Movimiento Independiente Nacional Ostosiano. Y entonces llegamos allí y como tengo costumbre, pues trato de conocer personas que sé que pueden ser potenciales ponentes
o colaboradores en algún tema en particular. Para este programa La Patria Queremos, eso lo vengo haciendo ahora el 5 de mayo, que cumplimos los 19 años, lo vengo haciendo casi siempre. Allí contacté 3 personas, incluyendo al pastor. Y le conocía a través de la televisión porque él llegaba jugando pelota dura y participaba junto a otras personas allí de otras denominaciones. Y bueno, pues sabía por la forma en que él se expresaba que podría hacer grandes aportaciones a nuestro programa. Y qué bueno que lo encontramos en una actividad como esta, ¿no? Donde estábamos protestando, condenando el secuestro de Nicolás Maduro, quien se encuentra preso, y su esposa también. Más adelante nos enteramos que fallecieron 32 cubanos a quienes nosotros hemos honrado en una actividad que hicimos aquí en Mayagüez, y otros venezolanos que no sabemos la cantidad. Y se puso a la disposición para participar aquí con nosotros, porque cada cierto tiempo es bueno en fechas como esta traer a alguien que tenga una perspectiva distinta a la tradicional sobre lo que es la Semana Santa, sobre lo que es el cristianismo, sobre lo que es la lucha social, unida o no al cristianismo, y siempre estoy pendiente de ese tipo de cosas. Y como les acabo de decir, vi su participación y me gustó mucho. No lo he vuelto a ver allí jugando pelota dura. Bueno, si usted ve a una persona jugando pelota dura y un tiempo después no lo ve, es que quizás no está dentro de la dinámica que quiere proyectar ese tipo de programa, ¿no? Porque recordemos que a nosotros nos vence más por la mentira que por la verdad. Pastor Juan Gutiérrez, es correcto que nos conocimos así, ¿correcto? Así mismo es, y gracias por la información que diste del programa Jugando Pelota Dura, y eso es correcto. Hace ya varios meses que no nos invitan a participar del panel que había los jueves en la noche. Sí. Yo voy a empezar con una primera pregunta. Adelante. Y luego con una última pregunta. Sí. ¿En qué se diferencia, pastor, reverendo, en qué se diferencia la Iglesia Bautista de las demás iglesias cristianas en Puerto Rico? Dado el caso que esa es su denominación. Hay que entender que el cristianismo ha pasado por diversas divisiones a través de su historia. Los bautistas surgimos de una, diría yo, una división dentro de una división. Los bautistas somos frutos de lo que se conoce como la Reforma Protestante, que es una realmente históricamente tercera división dentro de la historia de la cristiandad. Y dentro de esa división, los bautistas son una división a lo que se conoce como el anglicanismo, la separación de la Iglesia Católica Romana, se crea la Iglesia Católica Anglicana, y dentro de esa reforma dentro de la Iglesia Anglicana surgen los bautistas, y surgen en respuesta a varios elementos importantes. Primero, a la idea de una iglesia dominante, una iglesia de control y de poder. Y nosotros los bautistas somos productos de una idea de lo que llamamos una iglesia congregacional, es decir, donde la iglesia local, el grupo local, tiene la última palabra. También surge como una reacción al control del Estado, en este caso, en aquel caso el rey, sobre la religión. Y sostenemos entonces lo que llamamos la libertad de la iglesia. La iglesia es libre de obedecer a Dios. Esa es su última alianza. Y se va desarrollando con el tiempo lo que conoceremos como la libertad religiosa, la separación de iglesia y Estado, dos elementos fundamentales dentro de la tradición bautista.
Y por último, la libertad de conciencia, que es la idea de que es que el ser humano tiene la libertad de decidir su futuro, tiene la libertad de poder escoger lo que él o ella, o tanto individualmente como grupalmente, desea llevar a cabo. Y en ese sentido, pues somos lo que se conoce dentro de la tradición de la historia de la iglesia, una iglesia libre. Creemos en la libertad. Y eso, pues, hay otros grupos que tienen cosas muy similares. En Puerto Rico, la mayoría de las iglesias evangélicas, la mayoría, no todas, reconocen la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la separación de la iglesia y Estado. Pero esta es nuestra historia, que va por este camino de la libertad de conciencia, la libertad de religión y la idea de la separación de la iglesia y del Estado. Tuve la oportunidad de hacer un ejercicio y leer un poco sobre la iglesia bautista y me ilustré y leí que la iglesia bautista practica el autogobierno sin estar atado a la jerarquía religiosa. Y le pregunto a usted, como independentista y como luchador social, ¿esto fue un atractivo para usted afiliarse a la iglesia bautista? Bueno, mira, yo tengo otra historia, porque mi papá y mi mamá, ambos fueron pastores bautistas, así que yo crecí en esa tradición. Desde antes de nacer ya podría decir que era bautista, pero con el pasar del tiempo que me tocó tomar la decisión de que yo iba a determinar con mi vida religiosa, determiné y reconocí que para mí lo más importante era la tradición bautista, era su compromiso con la libertad y con la paz y con la justicia. La libertad de conciencia, la libertad de que el ser humano puede determinar el camino que desea seguir sin imposición alguna, la idea de que la iglesia debe ser libre de ser fieles al evangelio y no necesariamente al Estado. Y definitivamente esos dos elementos, además del compromiso con la justicia social, me llevaron a decir, sí, yo quiero que esta sea mi tradición, y en un acto de libertad que tomé participar de él. Leyendo y buscando información previo para la entrevista, me topé con que en Puerto Rico existen alrededor de 45 emisoras de radio cristianas, 45 emisoras de radio cristianas, y en Puerto Rico existen de 3 a 6 canales de televisión. Y le pregunto, con tanta cobertura mediática, ¿por qué nuestro país vive un deterioro moral y una descomposición social? ¿Cómo usted nos puede definir esto? Mira, aquí te diría que hay dos elementos. Uno es hacer una diferencia que muchos historiadores, teólogos y aún estudiosos de la sociología de religión hacemos, es diferenciar la cristiandad del cristianismo. ¿Qué es la cristiandad? La cristiandad es la religiosidad que está atada al poder, que impone dogmas, doctrinas a las personas para mantener lo que llamamos el status quo. Y tenemos la cristiandad, que es aquel sector, es el sector que busca vivir el evangelio de justicia, de paz, de liberación, de equidad, de igualdad de Jesús. Y que teniendo esto, esta perspectiva clara, entonces la pregunta que siempre nos hacemos es, ante tanta... Los otros días andaba con alguien y pasamos por la carretera para llegar a mi casa y descubrimos que hay como 7 iglesias en 2 o 3 millas. La pregunta no es cuántas iglesias hay o cuántas estaciones de radios cristianas o televisores hay, estaciones de televisión hay, sino
si la iglesia está viviendo realmente el evangelio. Yo creo que este tiene que ser el meollo de la pregunta, porque el problema que me parece que tenemos es que la gran mayoría de estas estaciones de radio, la gran mayoría de las estaciones de televisión, por no decir todas, están aliadas al poder, al querer imponer una sociedad cristiana a todos, el creer que a través de las leyes y las instituciones del Estado se puede imponer la moral a toda la sociedad. Y yo creo que eso es parte del problema. Yo creo que no es la cantidad, sino es la calidad de personas, de iglesias que viven realmente el evangelio de Jesús. Y yo creo que ahí está la diferencia. Compañero, No es cantidad, es la calidad de esas personas y de esas congregaciones e iglesias. Compañero, le deseo también preguntar que, conociendo que el principal problema que tiene el país es el coloniaje y vivimos en una sociedad capitalista, ¿por qué si estos sectores cristianos fomentan el deseo de abundancia, el tener más, el practicar un estilo de vida ostentoso, que la mayoría de la feligresía no se puede dar? Bueno, nuevamente, yo creo que va nuevamente algo que dije anteriormente, y la cuestión de la cristiandad. La idea de la bendición de Dios está mal leída y mal entendida en la mayoría de estos grupos. Y nuevamente hablo de seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús no fue una persona ni que vivió en la riqueza, no vivió en la ostentación, tenía riqueza, no tenía nada que no fuera a caminar con la gente, sanarlos, acogerlos, liberarlos. Esa era su misión, y esa debe ser la misión de la iglesia. Pero como sectores religiosos están tan metidos dentro del sistema capitalista que han desvirtuado el evangelio. Lo han desvirtuado de tal manera que creen que la bendición de Dios se da por un carro nuevo, por una casa mucho más grande, por poder viajar a Europa todos los años. Ese no es el evangelio. Y el sistema, y en este caso aquí debo decirlo, el sistema económico aliado al sistema político utilizan la religión para poder mantener este estatus que yo llamo de esclavitud de los seres humanos a la cuestión de la riqueza. Así que para mí, quien predica riqueza, quien predica la ostentación, quien predica la acumulación de bienes, no está predicando el evangelio, porque eso no fue lo que predicó Jesús, eso no fue lo que nos mostró Jesús. Y entonces hay una relación entre la iglesia, el Estado y el sistema para mantener control y mantener realmente a la sociedad, sobre todo a la gente cristiana, engañados con que el sistema es el que los va a ayudar a salir de la pobreza y van a recibir la bendición de Dios. Compañero Jamón Ejera le va a hacer una pregunta o un comentario. Gracias. Damos saludos. Saludos. Hay graves tensiones ideológicas entre los musulmanes, por ejemplo, y a veces en algunos países del mundo hay grandes tensiones entre diferentes denominaciones del cristianismo. Por ejemplo, en Irlanda ha habido guerras a causa de la separación doctrinal. En el caso de los musulmanes, pues casi todos los musulmanes son o chiitas o sunitas, y son unas tensiones muy grandes. Inclusive ha habido guerras entre ellos. Hay personas que promueven dentro del cristianismo el ecumenismo, y otras personas que se oponen tenazmente al ecumenismo. ¿Qué opinas sobre eso en relación a lo del cristianismo?
Mira, yo creo que esto hay que entenderlo, es decir, tenemos que reconocer que la religión y lo religioso es parte de la cultura, no se puede separar de la cultura ni de la sociedad. El caso de Irlanda, pues es evidente, ¿no? Quien conquista Irlanda, quien oprime a Irlanda, no tan solo son ingleses, sino que son anglicanos y católicos. Y quienes desean y buscan la libertad, que son más nacionalistas, tienden a ser protestantes. Así que se mezcla lo cultural con lo religioso. Y eso pasa de esa manera. En el Islam, que no tan solo esas son las únicas dos divisiones, hay otras divisiones, y aún hay divisiones entre esas dos divisiones. Tienen que ver fundamentalmente, sobre todo, su explicación o de la historia del Islam por una parte, o de lecturas particulares sobre el texto sagrado, igual que pasa con el cristianismo. Nos hemos dividido por lecturas del texto sagrado, y de esas lecturas se desarrollan dogmas y doctrinas para dirigir la iglesia. ¿Qué creo del ecumenismo? Yo creo que la única forma de desarrollar una sociedad, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, es reconociendo el ecumenismo. Y aquí voy a hacer un comentario mucho más preciso. Yo creo el ecumenismo en todos los niveles de la vida, en lo político, en lo social y en lo religioso. Es decir, yo creo que ¿y qué es el ecumenismo? Y en medio de nuestras diferencias hay muchas cosas en común. Todos queremos la vida, todo el mundo quiere la justicia, todo el mundo quiere la paz, y esos son los elementos que nos deben unir, no aquellas diferencias que son más que todo diferencias subjetivas de lectura de textos sagrados o de prácticas particulares en las que nos deben unir como sociedad. Y eso lo digo desde lo religioso hasta lo político, que necesitamos buscar un ecumenismo mucho más amplio, una unidad de propósito en la vida de nuestra sociedad. Y eso pasa evidentemente por la idea de la cristiandad presente en nuestro país. Brevemente, pastor, ¿qué es el ecumenismo? Brevemente. El ecumenismo, bueno, hay varias. El ecumenismo se da de distintas maneras. La idea de la ecumene es el mundo. La palabra tiene que ver con el mundo. La ecumene es todo el mundo, la totalidad del mundo. Y el ecumenismo se ha dado de distintas maneras. Se da lo que llamamos el trabajo entre las propias iglesias de una misma denominación, o se da el trabajo común entre distintas denominaciones evangélicas o distintas denominaciones protestantes, o entre el catolicismo, la iglesia ortodoxa y los protestantes. Es decir, es buscar un tipo de unidad. Evidentemente hay unos sectores que no quieren esta unidad entre el sector religioso cristiano, pero también entonces se da el ecumenismo a nivel interreligioso, es decir, los cristianos reuniéndose con los hindúes, con los musulmanes, con el budismo, con diversas religiones. Así que hay niveles en cierta medida de lo que llamamos ecumenismo. Deseo que pues, nos pueda explicar cómo es posible que un sector religioso, específicamente el sector fundamentalista, apoye al actual Estado de Israel, que es sionista y genocida, y que es claramente anticristiano. ¿Cómo es que las iglesias fundamentalistas apoyan al Estado de Israel cuando es anticristiano? Y mira, eso tiene que ver con algo que acabo de decir. Es una lectura particular de un texto en la Biblia que se encuentra en Génesis capítulo 11, cuando
Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y que él será bendecido, y que quien maldiga a Abraham los está maldiciendo a Dios, y quien bendiga a Abraham va a estar bendiciendo a Dios, por lo tanto tendrá riquezas y todo. Esa es la interpretación que usa ese texto. Para nosotros, para un sector, esta es una interpretación incorrecta de ese texto, porque en ese texto no se habla de Israel. Eso no se habla de Israel. Así que ya de por sí, la razón es lo que yo considero una interpretación incorrecta de un texto bíblico. Segundo, hay que decir que también tiene que ver mucho con la idea de la confusión, la unidad que ha habido entre las políticas imperialistas en el siglo XVIII, en el siglo XIX, de los poderes que han utilizado la religión para justificar sus políticas imperialistas. Y entonces hay una idea de que si yo no apoyo a Israel, pues estoy maldiciendo a Dios. Y esa es la razón fundamental. Evidentemente, sabemos, y esto lo sabemos, el lobby sionista ha metido mucho dinero en estos grupos fundamentalistas para mantener esa visión de que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y que se dan múltiples factores para que eso se dé. Se da el factor político, se da el factor religioso y se da también el factor económico. ¿Y qué opinas sobre eso de que Israel es el pueblo, o sea, los hebreos son el pueblo elegido? Bueno, y aquí tú has hecho algo que yo creo que es importante señalar. Hay tres categorías diferentes y yo creo que es importante. Está la categoría hebreo, está la categoría judío y está la categoría israelita. Son tres categorías distintas. Y semita. El hebreo en el Antiguo Testamento eran los pobres. Cuando salen de Éxodo, no salen los judíos ni salen los israelitas, salen los hebreos. Y los hebreos es una palabra para todo aquel grupo que existía en Egipto, que estaba siendo oprimido por el faraón. Así que eso es el primer elemento. Lo segundo, los judíos son aquellos y aquellas que han optado por la religión judía. Y que el judaísmo es una categoría religiosa. E Israel, entonces, o israelita, es el que es ciudadano de la nación de Israel. La nación de Israel que conocemos en la Biblia desapareció en el año 36, 37, 37, sí. Ese estado desapareció y no fue hasta 48 que por razones políticas se crea un Estado de Israel, no basado en el judaísmo. No se basaba en el judaísmo, se basaba fundamentalmente en una visión cultural y política de un sector en Europa. Y entonces se crea Israel. Así que es importante tener claras estas divisiones que son fundamentales para entender la cuestión de Israel. Una cosa son los hebreos, una cosa son los judíos y otra cosa son los israelitas. En Israel no todo el mundo es judío. Así que eso me parece que es importante. Vamos a tomarnos un minuto para presentar nuevamente el programa para aquellos compañeros radioescuchas que pudieron haber sintonizado tarde. Hoy, desde La Patria que Queremos, que es el programa del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, en la cadera zona de Mayagüez, estamos conversando con el compañero reverendo Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez sobre los movimientos cristianos en Puerto Rico. Reverendo, deseo
hacerle una pregunta. ¿Debe ser parte del mensaje pastoral la exaltación de la defensa de la nacionalidad, de la protección del ambiente y de toda nuestra identidad cultural? Mira, esto es una excelente pregunta y una pregunta que ha causado muchas dificultades. La contestación sería sí, correcto, pastor. La perspectiva de fe, partimos de que todo ser humano, hombre, mujer, niño, joven, adulto, gay, lesbiana, trans, todo el mundo, pues es imagen de Dios. Y reconocemos a la misma vez que hay grupos que se organizan por distintas razones y surgen lo que nosotros llamamos las nacionalidades, los grupos étnicos a través del mundo. Estas expresiones étnicas que pueden ser variadas, también creemos que son expresiones de Dios, porque son expresiones de seres que han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, creemos que esas cosas que nos identifican como grupos para poder caminar y crear una sociedad y poder desarrollarnos son importantes, que no deben ser tomadas, y aquí hago la salvedad, como el elemento definitorio para dominar, conquistar, explotar, dominar a otros, sino que simplemente son expresiones históricas de quienes somos. Pero toda cultura, toda persona refleja el amor y la gracia de Dios. Por lo tanto, es importante, sí, reconocer, aceptar y proteger en la medida a que no vaya en contra de la vida de otro grupo, ¿no? O de la vida de otro sector, y nuestra identidad cultural. También tenemos la responsabilidad de proteger, de cuidar, de sostener la creación, la naturaleza, porque ella es la que nos sostiene a nosotros. Nosotros vivimos en un mundo demasiado antropocéntrico, creemos que el ser humano es el centro del mundo, pero no lo es, y la pandemia no lo demostró. La naturaleza no nos necesita a nosotros para sobrevivir, pero sí nosotros necesitamos a la naturaleza para sobrevivir. Así que, y segundo, también es un don que Dios, para nosotros es un regalo que Dios le ha dado a la humanidad, para que la humanidad pueda desarrollarse. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de protegerla, cuidarla, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, y protegerla y cuidarla para todo el globo terráqueo, no solamente para mí, como puertorriqueño, salvadoreño, estadounidense o alemán, sino para toda la humanidad. Así que sí, tenemos esta responsabilidad tanto de cuidar y proteger nuestra identidad cultural como proteger la naturaleza y el medio ambiente. Reverendo, deseo escuchar su opinión sobre que ciertos sectores religiosos puertorriqueños participen en un evento electoral, pero constituidos como un partido político. Un ejemplo de esto es Proyecto Dignidad. ¿Qué opinión usted nos puede dar al respecto? Ok, esa es una excelente pregunta porque es también un poco compleja. Mira, nunca, en primer lugar hay que reconocer algo que es importante. Lo religioso y lo político siempre han estado unidos y siempre estarán unidos porque es parte, ambos, la política y lo religioso, son parte de la cultura de un pueblo. Así que eso es bien importante para mí que se recuerde y se tenga siempre en mente.
Okay. En Puerto Rico tenemos la historia, ¿verdad?, del PAC, Partido Acción Cristiana, que intentó convertirse en un partido político religioso y no tuvo éxito. Ante ese fracaso, ¿qué pasó? Ese sector conservador fundamentalista determinó no participar como partido, sino que por un tiempo decidió influenciar a los partidos. ¿Sí? Y por eso hubo candidatos a la gobernación que se le llamaba el Mesías, ese tipo de cosas. ¿Okay? Y a pasar de los años, esos partidos comenzaron a alejarse de los intereses de ese sector evangélico fundamentalista conservador, y algunas de las políticas que estos grupos querían, esos partidos las pusieron en segundo plano. Y ante esa frustración, enojo, o como quieras ponerle, entonces este sector decide organizarse políticamente, fundamentados, aunque ellos digan que no, me parece que no son honestos, en unos valores que ellos llaman de la familia de la vida, que son valores fundamentalmente cristianos. Así que sí, un partido como Proyecto de Dignidad es un partido cristiano, cuyos fundamentos, valores son cristianos, ¿okay? Que no tienen necesariamente mucho que ver con la democracia y la libertad. Eso es cierto, ellos desean imponer una sociedad cristiana. Y ahí está el problema de Proyecto de Dignidad. Reverendo, pero si él... Sí, discúlpeme. Su valor y su visión política, religiosa sobre la política, sobre toda la sociedad. Y ese es el peligro de Proyecto de Dignidad. Siempre lo religioso ha sido parte de la política puertorriqueña, siempre. Distintos grupos, distintas personas religiosas han participado de distintas maneras de las organizaciones políticas en nuestro país. El problema fundamental es cuando queremos imponer nuestra visión de mundo y de moral a toda la sociedad y prácticamente ilegalizar cualquier cosa que no sea como yo lo veo desde mi perspectiva religiosa. Reverendo, en este pasado evento electoral pudimos observar cómo algunas iglesias, hablando específicamente en fundamentalismo, ¿verdad?, se convirtieron en comités de campaña política, y desde allí se manipuló a la feligresía para que votara por un sector político, y ese sector político es la anexión y la continuidad del coloniaje. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, mira, yo reconozco que eso así, mira, siempre ha sido una práctica. Yo sé, porque me lo contaron mis abuelos y mis padres, que eso lo hacía el Partido Popular en los años 40 y en los años 50. Las iglesias se convertían en focos de eso. Así que eso no es totalmente nuevo en nuestra historia. Las iglesias reciben una diversidad de personas, y eso hay que reconocerlo. El problema y el problema para mí, aunque parezca raro, no es la idea del anexionismo, sino el miedo, el terror que le meten a las personas ante la posibilidad de un cambio en la sociedad que sea para mejorar la sociedad. La gente, yo no creo que necesariamente la gente en nuestras iglesias votan por el PNP, en este caso, yo lo digo, por el anexionismo, sino por toda una idea incorrecta de que todo lo demás, es decir, la independencia, el socialismo, eso es diabólico,
eso es anticristiano, todo ese tipo de cosas. Y a mí lo más que me preocupa es que estas iglesias se fundamentan en el miedo, en el terror, no en el conocimiento, no en la educación, no en ver cómo Dios se mueve de otras maneras en la sociedad. Y eso lo reconozco, se da en nuestro país, se dio, como usted muy bien dice, no tan solo en las elecciones pasadas, sino en las anteriores, de igual manera se dieron con las listas que sacaban ciertos grupos religiosos de los candidatos que son cristianos, los que no son cristianos, aquellos que votaron por la homosexualidad o aquellos que votaron por el aborto, pues lo hicieron, y lo hicieron supuestamente sobre valores, pero la realidad es que la mayoría de los líderes de estas organizaciones tienen relaciones muy cercanas con los líderes políticos de esos partidos, y no tan solo relaciones cercanas desde lo religioso, sino también desde lo económico. Pastor, Busquen quiénes son estos líderes religiosos y su pastor, relación con la cuestión de la economía. Dígame. pastor, estoy casi seguro que usted ha visto una diferencia entre el bombardeo y misericordia cuando usted va jugando pelota dura, que no le permiten elaborar lo que usted quiere decir. Con relación a su participación en la mañana de hoy, que usted ha tenido la oportunidad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está en lo correcto. Okay. No tengo tiempo para educar. Usted tiene toda la razón. Okay. Un tema como ese, que presumo que sería ecuménico, porque hay representantes de diferentes organizaciones, sería como para dedicarle el tiempo del programa completo y no 10 minutos dividido entre la arenga de unos y otros. Eso sucede tanto cuando van a discutir asuntos de connotación religiosa como cuando van a discutir asuntos de política o de asuntos de salud o de educación o de la Universidad de Puerto Rico o la Junta de Control Colonial, que es poco el tiempo y entonces como son de diferentes, básicamente de dos partidos, porque a veces invitan a partidos independentistas, pero no le dan la oportunidad para que lo pueda elaborar. Nosotros aquí en La Patria Queremos, pues tenemos usualmente un solo tema para tratar de llevar el mensaje. Por ejemplo, nos resulta, y le pregunto esto, se supone que nos sea más fácil llevar el mensaje de la soberanía, de la independencia, de la distribución de la riqueza, de aquellos asuntos que Jesús en esos 33 años de vida que tuvo, pero se supone que a nosotros se nos sea más fácil si los seguidores del cristianismo hicieran suyo ese evangelio del cual usted ha hecho referencia, y nosotros que no necesariamente somos cristianos o evangélicos, pero que perseguimos fundamentalmente las mismas cosas, se supone que nos sea más fácil, pero esa no es la realidad, ¿verdad que no? Sino que se nos hace mucho difícil, especialmente por lo que usted mencionaba de miedo. Miedo, y porque en última instancia el capitalismo es el que manda en este sistema y en esta colonia. Quiero oírlo sobre eso, por favor. Sí, mira, déjame empezar por la cuestión yo creo en ese ecumenismo que usted ha señalado, yo creo que podemos estar juntos luchando por una mejor sociedad, por nuestra libertad, por superar el empobrecimiento, por superar la violencia contra la mujer, superar todos esos discriminos entre nosotros, creamos o no creamos en Dios, o creamos en muchos dioses, o creamos en distintos dioses, porque eso es lo fundamental de la vida humana. Y por eso es que yo no tengo ningún problema de sentarme con ustedes a hablar de estos asuntos, sean ustedes creyentes o no sean creyentes,
porque tenemos en común algo que es mucho más importante, que es la vida humana, el futuro de un país. Eso es lo más importante para nosotros, para ustedes y para mí, que creer en un Dios, en muchos dioses, o en pocos dioses, o en ningún Dios. Yo creo que eso es ecumenismo, hermano. Y que eso es bien importante. Lo otro es que el sistema ha cooptado, se ha tragado a un sector de la cristiandad de tal manera que es parte del sistema de opresión, de exclusión, de rechazo, y participan de eso de distintas maneras. Y como usted muy bien dice, pues regularmente nosotros que tratamos de llevar una alternativa al mensaje del status quo, pues siempre estamos en minoría. Pues siempre estamos al menos, como usted dice, 2 contra 1, a veces somos 3 contra 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sistema necesita mantenerse. El sistema necesita ahogar cualquier disidencia o cualquier perspectiva distinta. Y por eso, y permítanme señalarlo, un programa como este es tan importante, que pueda dar alternativas, dar visiones distintas de lo que se nos venden en el periódico, en la radio y en los medios de comunicación y a través de las redes. Y juntos podemos hacerlo. Yo soy lo que creo que hay que superar todas esas diferencias y hacer verdaderamente un movimiento ecuménico a nivel religioso y político en nuestro país para sacar adelante a nuestra nación. Hay otra cosa que usted afirmó, pastor, que en realidad, aunque se habla de separación de iglesia y Estado, la realidad es que han estado unidos en la historia de todo el tiempo y no necesariamente en favor del cristianismo o del bienestar general. ¿Estoy en lo correcto? Así es, la separación de iglesia y Estado, la idea fundamental de originar era que el Estado no le impusiera nada, absolutamente nada, a la iglesia, como pasaba en el siglo XV, en el siglo XVI en Europa y luego en los Estados Unidos. Ahora, la idea de la separación de la iglesia y el Estado en un mundo democrático, en una sociedad democrática y diversa, es asegurar que ninguna religión, ninguna, domine y controle el Estado para imponer su voluntad. Es lo que hemos visto en los últimos 2 años en la legislatura de Puerto Rico. El sector fundamentalista conservador, de lo que yo llamo la supremacía cristiana, lo que han hecho es imponer sus valores, sus formas de entender la vida, la sociedad y la moral a todo el Estado, a toda la nación, a través de las leyes. Eso es violentar la separación de iglesia y Estado. Y no tiene nada que ver, y quiero hacerlo énfasis, no tiene nada que ver con la libertad religiosa. El uso de la idea de la libertad religiosa es una excusa, es una forma de manipular ese mensaje. Realmente lo que ellos quieren es establecer una teocracia en nuestro país. Reverendo, el compañero Ramón Ejera le va a hacer una pregunta, un comentario, y si me da tiempo yo le voy a hacer mi última pregunta. Ramón. Tiene que ser rápido, Ramón, que el tiempo está encima. Sí, sabemos que en ciertas ocasiones, según el texto bíblico, Jesús de Nazaret fue abordado por los fariseos para inducirlo a expresarse abiertamente a favor o en contra del poder del Imperio Romano. Y él hábilmente escapó de esa trampa. Pero quisiera saber su opinión sobre la actitud de Jesús de Nazaret frente al poder del Imperio Romano. Nuevamente, esto es un poco complicado. Aquí hay que entender que en aquel tiempo había una relación bastante cercana entre el poder religioso y el poder político, y que muchas veces la aseveración religiosa tenía connotaciones políticas. Déjenme darle un ejemplo. Hay un texto muy famoso
que entiendo ha sido mal interpretado consistentemente, es la idea de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En aquella época, esa era una afirmación totalmente política y revolucionaria. ¿Por qué? Porque el César quería ser Dios. Para el pueblo judío, cuando Jesús dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, Jesús lo que está diciendo es al Estado, al César, al dominador, al conquistador, al opresor, no se le da nada, porque todo le pertenece a Dios. Así que ese es solamente un texto, y puedo ver muchos otros textos que realmente tienen no tan solo connotaciones religiosas, sino connotaciones políticas en aquel tiempo. Y como dije un poco al principio, es la forma en que nos acercamos e interpretamos los textos bíblicos, lo que a veces lleva a estas malas interpretaciones incorrectas. Compañero reverendo, casi pues ya nos quedamos sin tiempo y le vamos a dar paso al próximo programa de los compañeros de la Voces de la Soberanía. Como última pregunta que se va a quedar sin poder contestar era ¿cuál debe ser el rol de la iglesia en la sociedad? Pero esperemos que en el futuro tenerlo de nuevo con nosotros en este programa La Patria que Queremos, y agradecemos que haya sacado el tiempo para estar con nosotros y educarnos sobre este importante tema. Gracias, pastor. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por la invitación y siempre disponible para ustedes. Y deseo que se despida de nosotros como nos despedimos toda la semana. ¡Despierta, Boricua! ¡Defiende lo tuyo! Podcasts graba y produce podcasts para MIM Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.